Muchísimas gracias a regresar a nuestra clase y ahora regresamos a nuestro estudio de Hechos capítulo 2 en versículo 42 en particular. Y note bien conmigo donde se lee en versículo 42 Hechos capítulo 2. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y ahora note bien al partimiento del pan y a la oración. Hasta este punto hemos estado hablando de una iglesia que la iglesia primitiva era una iglesia salva, también era una iglesia escritural y también era una iglesia de compañerismo y por fin llegamos a este punto que es una iglesia cristocéntrico, una iglesia cristocéntrico. Yo sé que una vez más suena un poco ridículo, pero tú te vas a encontrar y vas a topar con un montón de iglesias que no son cristocéntricos, pero son hombre-céntricos. En otras palabras, yo he tenido el privilegio de viajar a muchos países y también a visitar muchas iglesias a predicar. Y lo que he notado es que muchas iglesias son hombres céntricos. Todo se trata del hombre y nada de Dios y nada de Cristo. Quiero que tú notes conmigo en esta parte, en esta pauta bíblica de la iglesia primitiva y cómo debe influenciar la iglesia postmoderna, la iglesia nuestra hoy día. Una vez más. Note lo que dice en versículo 42, Hechos capítulo 2. Dice, y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, ¿no? Dice, en el partimiento del pan. Su compañerismo fue simbolizado por la obediencia al deber espiritual de partimiento del pan. Una referencia a la celebración de la Santa Cena o comunión. Y este deber no es opcional, ya que nuestro Señor lo ordenó para todos los creyentes. Ahora, si ustedes se recuerdan, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 11 y en versículo 24 hasta el versículo 29. 1 Corintios capítulo 11 de 24 a 29. Yo sé que en nuestra iglesia, por ejemplo, cada mes que realizamos la Santa Cena, este versículo de una forma u otra, uno de estos versículos va a ser compartido con la iglesia, se le va a explicar y se le va a explicar a los hermanos qué es lo que significa, aparte de otros comentarios que se hacen. Ahora, en 1 Corintios dice esto, en capítulo 11, versículo 24. Dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que es para vosotros, hacer esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor, dice, proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignadamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. En versículo 28, por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. Y por fin en versículo 29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Este es el mandato. Note bien conmigo. En la comunión, todos los creyentes se reúnen en terreno común al pie de la cruz. Aquí no hay aquellos que son súper espirituales y aquellos que son humildes espirituales. Todos llegamos al mismo lugar. La igualdad de la cruz nos mantiene todos al pie de la cruz del Señor. En Efesios en capítulo 2, en versículo 16 y en Colosenses capítulo 1, versículo 20 nos llama la atención a nosotros, ya que todos son pecadores salvados por la gracia de Dios en Cristo. Vamos a establecer eso primero. En Efesios 2:16 dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella en la enemistad. En Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Note bien,
La comunión reconoce que la maravillosa obra del Señor Jesús en la cruz. Todos éramos pecadores. Todos. No hay nadie en ninguna iglesia, en ninguna parte del mundo que puede decir que nunca fue un pecador. Siempre me causa un poco de chiste, de risa cuando le hago la pregunta a la gente, ¿cuándo que llegaron los pies de Cristo? ¿Cuándo se convirtieron cuándo llegaron a ser cristianos? Y me contestan así, yo nací en un hogar cristiano. Yo me quedo ahí, no entiendo, ¿qué es eso? Que naciste en un hogar cristiano. ¿Qué es un hogar cristiano? Mira, el material es material, una casa es una casa. El hecho que uno duerme en el garaje en vez de estacionar el carro no quiere decir que por el hecho de dormir en el garaje ahora se convierte en un carro. No, mi hermano, no puede ser así. Todos éramos y fuimos pecadores, todos. Todos tuvimos que llegar por la misma puerta, la misma entrada. Por la misma entrada, que es la cruz del Señor Jesucristo. Mira bien. La comunión reconoce la maravillosa obra del Señor Jesús en la cruz y la comunión más ejemplifica la unidad de los creyentes, ya que en él todos juntos participan simbólicamente del mismo Señor. En Efesios capítulo 4, en versículo 5, nos hace saber un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. ¿Ves? El partimiento del pan o la Santa Cena nos mantiene todos al mismo plano, al mismo grado. Somos hermanos, pero hemos sido reconciliados, hemos sido redimidos de lo que éramos antes. La Santa Cena es importantísima, aparte que es un mandamiento del Señor. Dios solamente dejó 2 mandamientos para la iglesia. Uno es la Santa Cena o el partimiento del pan y el bautismo. Nada más. Y los 2 requieren que nosotros participamos en una forma corporal juntos. Porque eso está promoviendo la unidad de la iglesia. Pablo escribió en 1 Corintios, en capítulo 10, en versículos 16 y 17, mira lo que él dijo. Él dijo, la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan, hablando del Señor. La comunión nos pide a un autoexamen, a purgar el pecado, así purificando a la iglesia. Nada es más vital para la iglesia que la confrontación regular, constante de los pecados en la vida de su pueblo, que la expresión pesantiva de devoción a la memoria de Cristo, de la cruz. Por esa razón tú y yo tenemos esa tremenda responsabilidad. Y escúchame por favor. Tú como creyente no tienes el derecho de decir, hoy no voy a participar en la Santa Cena con mis hermanos. No me siento bien, no me siento suficiente digno, limpio, puro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Arrepiéntate. O como dice mi cuñado, me encanta como lo dice. Dice, cállate, siéntate, por favor. Pero le quiero añadir, cállate, siéntate por favor, arrepiéntete. Tú no tienes el derecho de dividir el cuerpo de Cristo. También note que la iglesia era una iglesia de oración. Una iglesia de oración, qué cosa tan trágica, ¿no? Que se tiene que hablar de la oración. Muchos hablan de oración, pero no participan en la oración. Mira, este rasgo valioso de la iglesia primitiva debe de influenciar, debe derramar ese deseo sobre nosotros como las olas del mar en nuestras iglesias modernas hoy día. También era una iglesia de oración. Mira lo que dice en Hechos capítulo 12, versículo 42. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a qué? Y a la oración. A la oración.
Tú haces un llamado a la iglesia que vamos a tener un gran concierto y la iglesia se llena. Hace un llamado a la oración y los hermanos tienen un sinfín de excusas porque no pueden llegar a participar. La primera iglesia se dedicaba con entusiasmo y persistentemente al deber fundamental de la oración. La oración es el nervio delgado que mueve los músculos de la omnipotencia. Comprender el sentido de pérdida de que sus discípulos estaban sintiendo como en anticipo de su partida, el Señor Jesucristo había prometido en Juan capítulo 14, en versículo 13 y 14, mira lo que él dice, Juan 14, versículo 13 y 14 dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado, que en el Hijo, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Esto requiere oración. La iglesia primitiva tomó esa promesa como la fuente de provisión de Dios para todas sus necesidades y persiguieron implacablemente a la ayuda divina. Hoy día no lo hacemos porque hoy día nos tenemos nosotros mismos como si hubiéramos sido capaces de reemplazar a Dios. La oración a la vista aquí no es solo de creyentes individuales, sino de la iglesia corporativamente hablando. Es difícil a reunir a los hermanos a la oración. Difícil. Y te hace saber la vida espiritual de cada uno de ellos. No importa qué hora tú decides de unir la iglesia. Es la misma excusa. Si tú decides a las 6 de la mañana, siempre hay excusas porque no pueden llegar. Si decides a las 6 de la tarde, decide que no pueden llegar. Si decides a las 3 de la tarde, te dicen por qué no pueden llegar. Si decides a las 8 de la noche, te dicen por qué no. No importa el horario, esa es la mentira más grande, la excusa. Lo que te están diciendo es que su vida espiritual es una vida bien débil, una tremenda escasez de falta de comunión personal y íntima con su Señor y su Salvador. Le quiero llamar la atención de la vida corporativa, la vida corporal de la iglesia primitiva. En Hechos en capítulo 1, mira bien lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 1 y dice en versículo 14, mira, todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Mire bien, estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Mira también en Hechos capítulo 1, pero fíjate lo que dice en versículo 24, dice, y habiendo orado, ya habían pasado un buen tiempo en la oración, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos nos has escogido. Y en Hechos capítulo 4, en versículo 24, vamos ahí. Hechos 4, 24 hasta el versículo 31. Mira lo que dice la palabra del Señor. A oír esto, unánimes, mira, alzaron la voz de Dios y dijeron, ellos estaban en oración. Una multitud se había reunido en oración. Mira. Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. ¿Por qué en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra su santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera? Y ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Esta es una oración, pero no es una oración de un solo hombre, esta es una oración de una multitud que había unido sus voces. Mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después, mira versículo 31, que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor, con denuedo, con coraje, con valentía. Tristemente, la oración es muy descuidada en la iglesia hoy día. Los testimonios de los ricos y famosos, conciertos, entretenimiento y programas está atrayendo grandes de multitudes. Las reuniones de oración, por otro lado, atraen a los pocos fieles. Eso es sin duda la razón de gran parte de la debilidad de la iglesia contemporánea. A diferencia de la iglesia primitiva, mis hermanos, nos hemos olvidado de los comandos de la Biblia para orar en todo momento. En San Lucas, en capítulo 18, no se olvide lo que la palabra de Dios nos dice en versículo 1, juntamente con Efesios capítulo 6 y versículo 11. Mire lo que dice San Lucas 18:1, dice, y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Wow. Efesios 6:11. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. Miren lo que dice en Romanos capítulo 12, dice, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Colosenses 4:2 dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mira, mis hermanos, la primera iglesia sabía la importancia de llevar a cabo deberes espirituales. Sabían que la iglesia debe estar constituida por individuos salvos, dedicados al estudio de la palabra, compañerismo, partimiento de pan y la oración. Esos elementos son las únicas expresiones de la vida de la iglesia. Son los medios de gracia por la cual la iglesia se convierte en lo que Dios quiere que sea. Ahora, note un poquito conmigo. Regresando a Hechos 2:42, perdón. Este estudio un poquito más a fondo a la palabra continuamente. Quiero que tú veas esto conmigo. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahora, la palabra continuamente, ahí la palabra perseverar. En griego la palabra esan prokastetorontas. Y esta palabra quiere decir seguir adelante, perdurar, persistir, no darse por vencido, retroceder, desaparecer o recaer. Ese es mi hermano, esa es la disciplina de una iglesia que ha conocido la verdad revelada y la santidad del Señor. Mira, también aquí en Hechos 2:42, un otro estudio un poquito más a fondo, número 4, se dedicaban continuamente a las enseñanzas, la palabra enseñanzas. Aquí esa palabra es la palabra doctrina, o en griego didache. Y quiere decir que la enseñanza, la instrucción de los apóstoles, esto incluye tanto lo que Cristo enseñó como su muerte, su resurrección y la ascensión y la exaltación de Cristo. Son la misma enseñanza e instrucciones que aparecen donde en el Nuevo Testamento, que los discípulos describieron a varias iglesias y grupos de creyentes. No estamos hablando de las jergas y el relajo que tienen muchos modernos hoy día, muchos apóstoles modernos entre comillas. Porque la única enseñanza que tiene un verdadero apóstol es la palabra de Dios. Las enseñanzas no tienen, mi hermano, las enseñanzas no tienen variantes. No tienen variantes. Hay solo un mensaje, solo una palabra que salva, arraiga y funda el pueblo en el Señor. La palabra del mismo Dios, el mensaje del Nuevo Testamento. El día de Pentecostés, las personas que se salvaron necesitaban fundarse ¿qué? En la fe. Y el único mensaje capaz de fundarlos fue el mensaje que se encuentra en el Nuevo Testamento.
Fue aquel mensaje, que aquella doctrina, la que enseñaron los apóstoles. En Mateo 28, 19, 20, 20, en cual nosotros la reconocemos como la gran comisión, dice, y pues, y hacer ¿qué? Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo, enseñándolos a ¿qué? A guardar ¿qué? Todo lo que hemos mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En San Lucas, en capítulo 24, la palabra del Señor nos dice, nosotros comenzando en versículo 44 hasta 48, Lucas 24, 44 hasta 48, dice, y les digo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera, ¿qué? Todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, dice, en los profetas y en los salmos, que es la palabra. Dice también 45, entonces les abrió ¿qué? La mente para que comprendieran ¿qué? Las escrituras, la palabra. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera, y dice, y resucitara de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de ¿qué? De los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Nótese un hecho impresionante conmigo. Podemos recibir la salvación y estar arraigados y fundados en el mismo mensaje. Dios nos ha dado las mismas doctrinas y las instrucciones para arraigarnos y darnos fundamento. Podemos tener una genuina y dinámica experiencia apostólica y tener madurez en el Señor. Podemos crecer y conocer al Señor tan íntimamente como los creyentes primitivos, igualito. De hecho, si no fuera así, nos quedaríamos cortos, ya que tenemos la misma doctrina y enseñanza y instrucciones que ellos tenían. Mi hermano, no hay ninguna otra razón por aceptar las mentiras que existen hoy día entre un sinfín de falsos profetas y apóstoles hoy día. Y note que los mensajes que traen ellos son mensajes torcidos, afuera del contexto de la palabra escrita del Señor. Tú y yo tenemos la tremenda responsabilidad de asegurar que la enseñanza de los apóstoles está hablando de la palabra de Dios, no de las enseñanzas falsas que existen hoy día. Tenemos un pueblo completamente confundido porque el púlpito ha fallado en instruir, adoctrinar, enseñar y animar a los benditos hermanitos a meterse las narices en las escrituras, ¿ves? Y buscar la verdad en la palabra del Señor y no lo que dicen la otra gente de lo que ellos creen que dice la palabra del Señor. Una vez más, gracias por haber regresado a nuestra clase y vamos a regresar a la pauta bíblica de la iglesia en cual estamos hablando y enfocando toda nuestra atención en el libro de los Hechos en capítulo 2, en versículo 42. Y habíamos en la última sesión hablado de unos estudios a fondo, número 1 hasta el 4. Vamos a llegar hoy al número 5, estudio a fondo número 5, y vamos a enfocarnos en la palabra comunión. Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Ahora note bien conmigo, la comunión que el Espíritu de Dios elabora significa mucho más que la asociación que se encuentra en los grupos seculares como los clubes cívicos y los cuerpos comunitarios. Hay una diferencia enorme entre la participación comunitaria y la participación espiritual. La participación comunitaria se basa en la asociación de vecinos, pero la participación espiritual se basa en una unión espiritual que el Espíritu de Dios hace. La única forma y la única manera que tú y yo podemos participar en la comunión espiritual, mis hermanos, es porque el Espíritu Santo ha hecho esto posible. Ahora, la diferencia es esta. El Espíritu Santo está dentro del creyente cristiano. Es ahí donde Él muere, donde Él está morando.
Él mora en la vida de la persona. El Espíritu Santo crea una unión a derretir y moldear el corazón del creyente cristiano, ¿ves? En los corazones de los otros, ¿ves? Y quiero que tú veas en el corazón del creyente cristiano en los corazones de los otros creyentes. Lo que sucede es que nos llama la atención unos a los otros porque ya estamos del mismo sentir, del mismo corazón, estamos unidos en el Espíritu. La vida de un creyente se adhiere a la vida de los otros creyentes. Mediante el Espíritu de Dios, los creyentes se unen en vida y en propósito. Tienen una vida unida, compartiendo las bendiciones y las necesidades y los dones. Es como ya he dicho muchas veces en el pasado, estamos todos juntos sobre la misma página, al mismo tiempo, caminando en la misma dirección, con el mismo propósito. Ahora, observe algunas cosas acerca de la comunión que este pasaje enseña. Regresamos, por favor, a Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Mira bien, los nuevos creyentes experimentan que la comunión porque se unen a otros cristianos en aprendizaje de las Escrituras, las enseñanzas apostólicas, la palabra, en la adoración, las oraciones y la celebración de la cena del Señor. Estamos juntos. Por eso te digo que tú no tienes, con todo respeto, no tienes el derecho de ser un creyente aislado, privado. Participamos de una vida espiritual juntos. La comunión prohíbe una vida cristiana solitaria. Su compañerismo se mantiene porque perseveraban ¿qué? En las escrituras y en la adoración. Una vida cristiana solitaria, mis hermanos, es sencillamente imposible. Permíteme compartir unos puntos con ustedes. Punto A, el cristianismo es en primer lugar un asunto personal, pero luego se convierte en un asunto social, corporal. Individualmente el cristiano está conectado con Cristo, pero también está conectado con otros creyentes. Camina con otros creyentes en las escrituras y en la adoración. Punto B. La cristianidad es en primer lugar un organismo espiritual, pero luego es una organización espiritual. El cristiano tiene una vida interior, pero también tiene una vida exterior. Con otros creyentes, cristiano se convierte en una organización viviente. Se sienta a los pies de la enseñanza apostólica y se une a los otros cristianos en la adoración. Por esa razón, mis hermanos, escúcheme. Aún el domingo, en las iglesias, tú no tienes el derecho de llegar tarde a la iglesia. Tú no tienes el lujo, porque tú fallas en planificar bien las cosas que tú debes de hacer. La casa del Señor debe estar llena al momento que arranca la adoración, porque tenemos que adorar juntos, no aparte y a las solas. Punto C, del verdadero creyente, el cristianismo hace un santo, uno que está apartado ¿para quién? Para Dios. Pero son los santos, plural, que componen el cristianismo. El cristianismo no es una sola persona, sino muchas personas santas. La palabra santo se emplea con frecuencia en el Nuevo Testamento, pero nunca en forma singular. El cristianismo es cristianismo porque los santos estudian la escritura juntos y adoran juntos. El estudio bíblico, mi hermano, con todo respeto, no es opcional. Pero la gente encuentra un sinfín de excusas. Porque tienen su programa favorito en la televisión que tiene que ver el miércoles a la noche. O en la noche que tienen el estudio bíblico. O el discipulado que la iglesia ofrece.
Punto D. El cristianismo requiere que un creyente viva personalmente tales virtudes como la bondad, longanimidad y amor. Pero el creyente solamente puede hacer esto con relación a otros. Punto E. Ser cristiano significa que el Espíritu de Dios entró en la vida del creyente, pero también significa que el Espíritu de Dios colocó al creyente en un cuerpo de personas, lo que nosotros nombramos la iglesia. En la sociedad cristiana, el Espíritu de Dios mora en el cuerpo de los creyentes, al igual que en el individuo. Mis hermanos, no somos llaneros solitarios. No somos creyentes secretos. Punto 3. La comunión espiritual enfrenta dos peligros. Escúcheme bien. Enfrenta dos peligros. A. La comunión en la sociedad se pueden destacar excesivamente hasta el punto de perder la salvación individual. Un individuo tiene que recibir ¿qué? Su palabra. Tenemos que comprender, mis hermanos, que hay mucha gente que creen que son salvos, pero no son. Y B, la salvación y adoración individual se pueden destacar excesivamente, sea mediante la naturaleza o por cualquier otro medio, hasta el punto de perder el compañerismo y la sociedad cristiana. Hay mucha gente que se aíslan a las solas, pero no puede ser. Mira, en Romanos capítulo 12, en versículo 5, recuerda ese versículo, mira lo que dice. Así nosotros que somos muchos, pero mira bien, ¿somos qué? Somos un cuerpo en Cristo y individualmente miembros los unos de los otros. Más claro no puede ser. No puede ser más claro. En 1 Corintios, en capítulo 10, versículo 17, también nos dice, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, ¿somos qué? Un cuerpo. Pues todos participamos de aquel mismo ¿qué? Pan. ¿Por qué? Porque somos de un cuerpo. En Gálatas, en capítulo 3, se nos dice a nosotros en versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos, subrayar ahí, porque todos sois ¿qué? Uno en Cristo Jesús. En Efesios 4:13 dice también, hasta que todos ¿qué? Lleguemos a ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos lleguemos. Está hablando de una vida corporal plural. Corporal y plural. Plural, ¿por qué? Porque no existe la palabra singular. El cristianismo no es singular, es plural. Juntos. En Hebreos nos dice a nosotros en capítulo 10, en versículo 25, mira bien, no dejando de congregarnos, note bien, plural, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, plural, unos a otros y mucho más a ver que el día se acerca. Primera Juan 1:7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, mas si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ve? Tenemos comunión unos con los otros. Perdón, Salmo 119, 63 dice, compañero soy de ¿qué? De todos que te temen y de los que guardan tus preceptos. Vamos a Malaquías, el libro antes de Mateo. Nos dice la palabra del Señor en capítulo 3, en versículo 16. Entonces los que temían al Señor, mira, plural, se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Mira, plural. Ahora, permíteme a llegar al estudio más a fondo número 6 con ustedes.
Y se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión. Y ahora vamos a enfocarnos otra vez al partimiento del pan o la Santa Cena. La frase el partimiento del pan significa que los creyentes primitivos observaron y recordaron la muerte del Señor. Apartaron tiempo para observar lo que las iglesias llaman la Santa Cena o la Eucaristía. Nótese que celebraron la cena diariamente en ese tiempo. ¿Por qué la celebración tan a menudo? Bueno, quiero que note algo. Número 1, la Santa Cena fue la ordenanza que Cristo dio para simbolizar su muerte, y fue su muerte la que los salvó a ellos. Debido a su muerte ahora estaban ¿qué? Reconciliados con Dios, en comunión con Dios, hechos nuevas criaturas en Dios, llenos del Espíritu Santo y llevando fruto, el fruto de Dios. Todo lo que ahora eran y tenían se debió a la muerte de Cristo. Querían recordar y agradecerle a Dios el gran amor que demostró mediante la muerte de su Hijo, y querían hacerlo a menudo. Ahora, la Biblia no nos dice a nosotros específicamente cuántas veces debemos celebrar la Santa Cena. Si lo quieren celebrar diariamente, tienen la libertad. Lo quieren hacer semanalmente, tienen esa libertad. Lo quieren hacer mensualmente, tienen la libertad. Lo quieren hacer una vez al año, tienen la libertad. Cada iglesia tiene esa libertad de escoger. La cosa es recordar qué fue lo que hizo la muerte de Cristo. 2. El Señor ordenó que sus seguidores celebraban la Santa Cena con frecuencia, pero no nos dice cuántas veces. Mira bien, nótete bien este pensamiento. ¿Qué acusación contra tanto de nosotros que celebramos la Santa Cena tan pocas veces? Desde luego podemos recordar y concentrarnos en la muerte de Cristo sin el simbolismo de la Santa Cena. Pero Cristo ordenó que lo usáramos como el símbolo principal para anunciar su muerte, que Él venga. Ve, la Santa Cena tiene un propósito. En 1 Corintios, en capítulo 11, note bien, y no sé cómo se realiza en su iglesia, en la iglesia donde usted está participando. Yo sé que en la nuestra, donde yo me encuentro, lo hacemos mensualmente, y los ancianos se encargan de llevar la Santa Cena y ayudarnos a nosotros a participar en ella. Pero en 1 Corintios, en capítulo 11, versículo 26, dice esto: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Note bien el propósito. Primeramente, hasta que Él venga. Eso es anunciar que la venida del Señor. Pero note la primera parte de ese versículo: porque todas las veces que comáis. Pero no dice cuántas veces. Solamente dice todas las veces. En San Lucas capítulo 22, en versículo 19 dice: y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros os he dado, a hacer esto en memoria de mí. Dice: hacer esto en memoria de mí. Otra vez, no nos dice cuántas veces. En Marcos capítulo 14, también se dice, en versículo 22 hasta el 24, dice: y mientras comían, tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y se le dio a ellos, y dijo: tomar esto es mi ¿qué? Cuerpo. Tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y le dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. Mira bien, otra vez. Vemos que el mandato está repetido varias veces, pero no nos dice cuántas veces. Ahora, quiero enfocarme en la última parte de Hechos capítulo 2, porque no se olvide que hemos estado hablando de los estudios más a fondo, ¿ves?, de Hechos capítulo 2, versículo 42. Hasta este momento hemos hablado aquí en Hechos 2:42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, y ahora a la oración. Ahora, quiero regresar a ese punto de la oración. En Hechos 2:24, los cristianos primitivos eran personas que perseveraban ¿en qué? En la oración. La idea es orar en la iglesia, oraciones unidas
con el cuerpo de creyentes. Esa es la idea. Uno, mediante la oración lograron tener una comunión muy íntima con Dios y entrar en su presencia. No podían estar más cerca de Dios que cuando se acercaban a Él mediante la oración. En Salmo 145, versículo 18, y no se olvide que estamos hablando de una actividad corporal. En Salmo 145, versículo 18, el Señor está cerca de todos los que le invocan y de todos los que le invocan en verdad. So, mira bien, todos. Note lo que está diciendo aquí, todos. Está hablando de que aquí hay una participación corporal. En Salmo 73, en versículo 28 dice, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, puesto mi refugio para contar todas tus obras. Wow. Hebreos 7:19. Pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Hablando de la oración. En Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre en la oración, allí estoy yo en medio de ellos. Mira, punto 2. Mediante la oración recibieron cosas de Dios, recibieron de sus provisiones tanto para el alma como para la vida. En la oración. En Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidáis, ¿qué? En queja, en carta, por correo electrónico, ¿cómo? Dice en oración, creyendo lo recibiréis. En Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Quiero que ustedes vean conmigo la gran importancia de la oración. Y ya saben por qué hemos tomado el tiempo suficiente para revisar los estudios más a fondo de solamente de este versículo 42. Ahora, con su respeto, vamos a llegar al versículo 43, Hechos 2:43. Y note el tercer punto. Estamos hablando de piedad, temor de la iglesia. Los cristianos primitivos eran personas que conmovían almas con su temor piadoso. Dice en Hechos 2:43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Mire bien, que esto es tremendo, este versículo. Está hablando del carácter espiritual de esta iglesia, el carácter espiritual de la iglesia primitiva. Mira, mis hermanos, una iglesia que cumple con los deberes espirituales encontrarán que esos deberes producen carácter espiritual. Hay 4 aspectos de carácter de la primera iglesia puede ser discernido en este pasaje. Yo creo que ese es el problema, que no tomamos suficiente tiempo para estudiar los versículos, para ver qué es lo que el Señor realmente está diciendo. Y en Hechos capítulo 2, de versículo 41 a 47, de 41 a 47, nos está dando a nosotros la pauta bíblica de la iglesia primitiva y la pauta bíblica de la iglesia hoy día. Hay 4 aspectos de carácter de la primera iglesia, puede ser definida en este pasaje. Mira la primera. Fue una iglesia imponente y inspiradora. Fue una iglesia imponente y inspiradora. Hechos 2:43 dice, sobrevino temor a toda persona. La palabra temor es la palabra phobos en griego, y se refiere al santo miedo o terror relacionado con el sentido de la presencia divina, la actitud de reverencia. Temor o fobias no significa terror o miedo como tú y yo lo usamos comúnmente en la vida diaria nuestra. Quiere decir por lo menos 5 cosas. 1, un temor piadoso, un temor de Dios, de su disgusto y juicio. 2, un sentido santo de la presencia de Dios. 3, estar consciente de que Dios está obrando en la vida de los creyentes. 4, una reverencia hacia Dios y por lo que está sucediendo. Y 5,
un sentido de maravilla y temor. Ahora, nótese qué es lo que conmueve al público al estar consciente de Dios. Las señales y las maravillas que hicieron los apóstoles. Eso es lo que los mueve a ellos. Y había muchos. Vamos a darte unos ejemplos. Abre su Biblia en San Lucas capítulo 1, en versículo 50. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ellos reconocían eso. Hechos 10:35 dice, sino que en toda nación el que le teme, le hace justo, le es acepto. ¿Ve? Está hablando de este temor, ¿ves? Que habla de una santa reverencia a la presencia divina de Dios en la vida de la persona. En Salmo 25:12, dice, ¿quién es el hombre que teme al Señor, el que instruirá en el camino en que debe de escoger? Note este temor divino. También en Salmo 31:19 también dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian delante de los hijos de los hombres. Y en Isaías 50, versículo 10 dice esto, Isaías 50:10 dice, ¿quién hay entre vosotros que tema al Señor y que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y que no tenga luz? Confía en el nombre del Señor y apóyese en su Dios.